Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche es Edgar Allan Poe. Podríamos tratarlo como un autor más que un tema. Vamos a ahondar en dos diferentes cuentos. Les recuerdo que El Gato Negro fue un episodio que ya está publicado, creo que es el 13, y se llama Gatos. Como es usual, les recuerdo que la vida del autor es sumamente interesante. Podría ser un capítulo entero, solamente hablando de la vida de Edgar Allan Poe, por lo que no me voy a detener a hacer una biografía, como se suele hacer. Sí les voy a comentar de que el día de hoy me di cuenta de que no solamente predijo canibalismo, como nos dimos cuenta en el primer episodio de este podcast, sino que también era un excelente investigador y descubrió cómo se dieron algunos asesinatos con solamente reportes que fueron publicados en los periódicos de la época. Sin embargo, eso es otro cuento que no vamos a ver el día de hoy. Empecemos finalmente con El corazón del ator. De veras, soy muy nervioso, extraordinariamente nervioso. Lo he sido siempre, pero ¿por qué dicen que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo era el oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y bastante del infierno. ¿Cómo entonces he de estar loco? Atención. Observen con qué serenidad, con qué calma puedo contarles esta historia. Es imposible explicar cómo la idea penetró en mi cerebro, pero una vez adentrada, me acosó día y noche. Motivo realmente no había ninguno. Nada tenía que ver con ello la pasión. Yo quería al viejo, y nunca me había hecho daño, jamás me insultó, y su oro no despertó en mí la menor codicia. Creo que era su ojo. Sí, esto era. Uno de sus ojos se parecía a los del buitre. Era un ojo azul pálido, nublado con una catarata. Siempre que caía ese ojo sobre mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, gradualmente, se me metió en el cerebro la idea de matar al anciano y librarme para siempre de este modo de aquella mirada. Ahora viene lo más difícil de explicar. Me creen un loco. Los locos nada saben de cosa alguna. Pero si me hubieran visto, si hubieran visto con qué sabiduría procedí y con qué precaución y cautela me comporté, con qué disimulo puse manos a la obra. Jamás me manifesté tan amable con él como durante toda la semana que precedió al asesinato. Cada noche, cerca de la medianoche, descorría el pestillo de su puerta y la abría muy suavemente. Y entonces, cuando la había abierto lo suficiente para asomar la cabeza, adentraba por la abertura una linterna sorda, bien cerrada, para que no se filtrara ninguna claridad. Después metía la cabeza. ¡Oh! Si hubieran reído viendo con qué cuidado introducía la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, con miedo de turbar el sueño del anciano. No exagero al decir que por lo menos necesitaba 1 hora para poner toda la cabeza por la abertura y ver al anciano acostado en su cama. ¡Ja! Hubiera sido tan prudente un loco. Entonces, una vez que mi cabeza estaba dentro de la habitación, abría con precaución mi linterna. ¡Ja! ¿Con qué cuidado? ¿Con qué cuidado? Porque los goznes rechinaban un poco. Abría justamente lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz incidiera sobre el ojo de buitre. Hice esto durante 7 noches interminables. A medianoche precisamente. Pero encontraba siempre el ojo cerrado, y así fue imposible realizar mi propósito, porque no era el viejo el que me molestaba, sino su maldito ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto y le hablaba valerosamente, pronunciando su nombre con voz cordial, interesándome por cómo había pasado la noche. Están viendo, pues, que había de ser un hombre muy perspicaz para sospechar que todas las noches, precisamente a las 12, le observaba durante su sueño. Finalmente, en la 8ª noche, abrí la puerta con mayor precaución que antes. La aguja de un reloj se mueve más deprisa de lo que se movía entonces mi mano. Jamás como aquella noche pude darme tanta cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi astucia.
Apenas podía dominar mi sensación de triunfo. Pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él ni siquiera soñaba con mis acciones o mis pensamientos secretos. Ante esta idea se me escapó una risita, y tal vez me oyese, porque se movió de pronto en su lecho como si fuera a despertarse. Tal vez crean ahora que me retiré. Pues no, se equivocan. Su cuarto estaba tan negro como la pez, a causa de lo espesas que eran las tinieblas que envolvían toda la estancia, y era porque las ventanas estaban cerradas cuidadosamente por miedo a los ladrones. Y seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta, continuó empujándola un poco más. Siempre un poco más. Había introducido la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el pomo de la puerta, y el anciano se incorporó en su lecho preguntando: ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil y nada dije. Durante toda una hora no moví ni un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Continuaba sentado en la cama, escuchando. Exactamente lo mismo que yo había hecho durante noches enteras, oyendo las arañas de la pared. De pronto, escuché un débil gemido. Se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o tristeza, oh no. Era el rumor sordo y ahogado que se escapa de lo íntimo de un alma sobrecogida por el pavor. Yo ya conocía bien ese murmullo. Muchas noches, precisamente al filo de las 12 cuando todos dormían, irrumpía en mi propio pecho, excavando con su eco rento los terrores que me consumían. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad por él, aunque otros sentimientos también llenasen mi corazón. Sabía que él continuaba despierto desde que, habiéndose oído el primer rumor, se movió en la cama. Su zozobra había ido siempre en aumento. Procuraba persuadirse de que sus temores eran infundados. Seguramente se había dicho a sí mismo: no es nada, el viento en la chimenea, un ratón que corre por el entarimado, cualquier insecto. Sí, procuró calmarse con cualquiera de estas hipótesis, pero todo fue inútil, porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra y ya envolvía a su víctima, y era la influencia fúnebre de su sombra no vista lo que le hacía sentir, aunque no viera ni escuchase nada, lo que le hacía notar la presencia de mi cabeza en su cuarto. Luego de haber esperado tan largo rato con toda paciencia, sin oír que se acostara de nuevo, me aventuré a abrir un poco la linterna, pero tan poco como si nada. La abrí cautelosamente, tan furtivamente como no pueden imaginárselo, hasta que al fin, un único y pálido rayo como un hilo de telaraña salió por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, enteramente abierto, y al verlo me encolericé. Lo vi con claridad perfecta, todo él, de un azul mate y cubierto por una horrorosa nube que me lava la médula de los huesos. Pero no podía ver nada más, ni la cara ni el cuerpo del anciano, como si no existiera otra cosa que aquel ojo obsesionante. ¿No creen que es una hipertesia de los sentidos aquello que consideramos locura? Les diré que un rumor sordo, ahogado y continuo llegó a mis oídos, semejante al producido por el tic-tac de un reloj envuelto en algodones. Inmediatamente reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo latiendo. Excitó mi furor como el redoble de los tambores excita el valor del soldado. Me dominé, sin embargo, y continué inmóvil. Apenas respiraba y mantenía quieta entre las manos la linterna. Esforzábame en conservar el rayo de luz fijo sobre el ojo, y en tanto, el pálpito infernal del corazón del anciano era cada vez más fuerte, más apresurado, sobre todo más sonoro. El pánico del viejo debía ser tremendo, resonando en ese latir que se volvía cada vez más fuerte, minuto a minuto. Les he dicho que soy nervioso, realmente lo soy. Y entonces, en plena noche y en el pavoroso silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño hizo penetrar en mí un terror irresistible. Durante algunos minutos me contuve y quise mantenerme tranquilo, pero la pulsación se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que mi corazón iba a estallar. Una nueva angustia se apoderaba de mí. El ruido, los rumores que iban a producirse podían ser oídos por algún vecino, porque había llegado la hora del viejo.
Con un gran alarido abrí de pronto la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo entonces dejó escapar un grito, solo uno. En un momento le derribé al suelo y eché sobre él todo el peso del lecho. Y hasta sonreí entonces, ufano, viendo tan adelantada mi obra. Durante algunos minutos, sin embargo, el corazón latió con un sonido ahogado. A pesar de todo, yo no me atormentaba. No podía oírse nada a través de las paredes y por fin todo cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto. Muerto como una piedra. Puse mi mano sobre su corazón y estuve así durante algunos minutos, sin advertir latido alguno. Estaba muerto, bien muerto. Y en lo sucesivo su ojo no me atormentaría más. Si insisten en considerarme loco, su opinión se desvanecerá cuando les describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajaba con prisa, pero con cauteloso silencio. Fui desmembrando el cuerpo. Primero, corté la cabeza, después los brazos, luego las piernas. Enseguida, arranqué 3 tablas del entarimado y lo coloqué todo bajo el piso de madera. Después, volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiese podido descubrir allí nada alarmante. Nada había que lavar, ni una mancha ni una sola gota de sangre. No se me escapó detalle alguno. Un cubo lo hizo desaparecer todo. Así que terminé aquellas operaciones. Eran las 4 y estaba tan oscuro como si fuese aún medianoche. En el momento en el que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir confiado, porque ¿qué era lo que tenía que temer entonces? Entraron 3 hombres que se presentaron cortésmente como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y le hizo despertar la sospecha de que se había cometido un crimen. En la comisaría había sido presentada una denuncia y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí, repito, porque ¿qué tenía que temer? Y di la bienvenida a los recién llegados. El grito, les expliqué, lo he lanzado yo soñando. El viejo, añadí, está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Les invité a que buscaran bien. Por fin los conduje a su cuarto. Les mostré sus tesoros en perfecta seguridad, en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación y les supliqué que se sentaran, mientras yo, con la desbordada audacia del triunfo absoluto, coloqué mi propia silla exactamente en el lugar que ocultaba el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud les había convencido. Me sentía completamente bien. Se sentaron y hablaron de cosas familiares a las que contesté jovialmente, pero al poco rato me di cuenta de que palidecía y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y proseguían la charla. El zumbido se hizo más claro. Persistió y se volvió cada vez más perceptible. Empecé a hablar copiosamente para liberarme de tal sensación, pero esta resistió, reiterándose de tal modo que no tardé en descubrir, por último, que el rumor no nacía en mis oídos. Sin duda me puse entonces muy pálido, pero seguía hablando sin tino, elevando el tono de voz. El ruido iba aumentando. ¿Qué podía ser? Era un ruido sordo, ahogado y continuo, semejante al producido por el tic-tac de un reloj envuelto en algodones. Respiraba con dificultad, y en tanto, los agentes nada oían aún. Hablé todavía más deprisa, con mayor vehemencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y discutí sobre tonterías, con voz cada vez más alta y seguramente haciendo violentas gesticulaciones. Pero inútilmente, el rumor crecía siempre. Porque ellos no se querían marchar. Comencé a andar de un lado para otro de la habitación, pesadamente, dando grandes pasos, como exasperado por sus observaciones. Pero el rumor crecía incesantemente. ¡Ah, Dios! ¿Qué podía hacer? Echaba espumarajos, desvariaba, pateaba, movía la silla en que estaba sentado y la hacía resonar sobre el suelo, pero el rumor lo dominaba todo y crecía indefinidamente. Se hacía más fuerte. Y los hombres continuaban hablando, bromeando, sonriendo. ¿Será posible que nada oyeran?
Dios todopoderoso, no, no, no. Estaban oyendo, estaban sospechando, sabían, estaban divirtiéndose con mi terror. Así lo creí y lo creo ahora. Pero había algo peor que aquella agonía, algo más insoportable que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir, porque entonces, entiendan por favor. ¡Miserables!, exclamé. No disimulen por más tiempo. Lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Ahí, ahí. Es el latido de su implacable corazón. Este ha sido el primer cuento de la noche. ¿Qué les ha parecido El corazón delator? Hago la aclaración de que cuando leo cuentos de Edgar Allan Poe suelo hacerlo directamente de un libro físico. Entonces me gusta agregar el sonido de las páginas pasando. Me parece relajante. Esto es algo que ya abordé en el capítulo 13 de gatos. Sin embargo, acabo de recordar que no lo he especificado acá y que pudo haber sido algo confuso. Dicho esto, ¿qué les ha parecido este cuento? A mí en lo personal me recuerda bastante al Gato Negro, probablemente porque sigue como la misma línea de alguien que va cayendo a la locura, aunque ya esté loco desde el puro inicio, y que asesina a alguien que de otra forma consideraría cercano y cuyo cuerpo lo delata. Creo que la diferencia en este caso, bueno, además de que en El Gato Negro es un gato, claramente, es que en este caso parece que el personaje principal realmente está completamente loco y que no hay ningún sonido. Nada más es él no pudiendo con la culpa o él aferrándose a esta idea del sonido que se le metió en la cabeza mientras asesinaba al anciano. Otra cosa que me parece sumamente interesante y que de hecho comentaba con mi esposo cuando estaba escogiendo qué leer es que leer a Edgar Allan Poe me parece lo más similar que podría ser leer a alguien que realmente tenga la estructura mental de los personajes que hace. No estoy claramente diciendo las cosas con todas sus palabras, pero creo que se infiere bastante bien. Y tampoco estoy diciendo que Edgar Allan Poe fuera un psicópata o un sociópata. Simplemente me parece alguien que podía ver muy claramente adentro de la mente de este tipo de personas. Me recuerda como a los Mindhunters, o en todo caso creo que lo que es más cercano sería como a Will en los libros de Hannibal, que es como que puede terminarse metiendo en la mente del asesino y entendiendo por qué funciona así. O al menos yo quiero pensar que esa es la razón. Déjenme saber qué opinan y avancemos con el segundo y último cuento de la noche. La máscara de la muerte roja. La muerte roja había largamente devastado la comarca. Ninguna pestilencia había sido tan fatal ni tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, la rojez y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores y un súbito desvanecimiento, y luego un profuso sangrar en los poros, con la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y especialmente en el rostro de la víctima eran el entredicho de la peste, que la cerraba a todo socorro y a toda compasión de sus semejantes. Y toda la invasión, avance y terminación de la enfermedad eran cosa de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido, sagaz. Cuando sus dominios estuvieron medio despoblados, convocó a su presencia un millar de amigos sanos y despreocupados. Escogió entre los caballeros y damas de su corte, y con ellos se retiró a la profunda reclusión de una de sus abadías encastilladas. Era una extensa y magnífica construcción, invención del propio gusto excéntrico pero majestuoso del príncipe. Una poderosa y elevada muralla la cernía. Aquella muralla tenía puertas de hierro. Los cortesanos, luego de entrar, trajeron hornillos y martillos enormes y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar manera de entrar ni de salir a los repentinos impulsos de la desesperación o la locura. La abadía estaba abundantemente aprovisionada. Con tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior se las compondría como pudiese.
Mientras tanto, hubiera sido necedad afligirse o preocuparse. El príncipe había proveído de todos los instrumentos de placer. Allí había bufones, allí improvisadores, allí bailarines de teatro, allí músicos, allí belleza y allí vino. Todas estas cosas y la seguridad estaban dentro. Fuera estaba la muerte roja. Hacia fines del quinto o sexto mes de su retiro, y mientras la pestilencia se encruelecía más furiosamente afuera, fue cuando el príncipe próspero obsequió a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más inusitada magnificencia. Era un sabroso espectáculo aquella mascarada. Pero antes, permítanme que les hable de las salas donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial. En muchos palacios estas series forman una larga y recta perspectiva cuando las puertas plegadizas se corren hasta las paredes de cada lado, de modo que la vista de toda su extensión quede poco estorbada. Pero aquí el caso era muy diferente. Como podía esperarse del amor del duque por la rareza, las habitaciones estaban tan irregularmente dispuestas que la vista apenas podía abarcar más de una a la vez. Había un brusco recodo cada 20 o 30 yardas, y a cada recodo un nuevo efecto. A derecha y a izquierda, en mitad de cada pared, una elevada y estrecha ventana gótica miraba un cerrado corredor que iba siguiendo las revueltas de la serie de salas. Aquellas ventanas eran de cristal coloreados cuyo matiz variaba de acuerdo con el que predominaban las ornamentaciones de la sala en que se abrían. La sala del extremo oriental, por ejemplo, estaba decorada de azul, y vívidamente azules eran las ventanas. La segunda cámara era de púrpura en sus ornamentos y tapicerías, y allí las hojas eran purpurinas. La tercera era toda verde, y así eran los cristales. La cuarta estaba amueblada e iluminada de color anaranjado. La quinta, de blanco. La sexta, de violeta. La séptima habitación estaba rigurosamente amortajada con negras tapicerías de terciopelo que colgaban por todo el techo y por las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra de igual materia y color. Pero solo en aquella sala el color de las ventanas dejaba de corresponder a la ornamentación. Los cristales eran escarlata de un intenso color de sangre. Ahora bien, en ninguna de las 7 habitaciones había lámpara ni candelabro. Entre la profusión de ornamentos de oro que estaban dispuestos dispersamente acá y allá, o pendían del techo, no había luz de ninguna clase que emanara de lámpara o bujía dentro de la serie de habitaciones. Pero en los corredores que iban siguiendo la serie se alzaba, enfrente de cada ventana, un macizo trípode que sostenía un brasero con llamas, el cual proyectaba sus rayos a través de los cristales coloreados y de aquel modo iluminaba deslumbradoramente la sala. Y así, se producía una multitud de llamativos y fantásticos efectos. Pero en la cámara occidental o negra, el efecto de la luz del fuego que se derramaba sobre las negras colgaduras a través de los cristales teñidos de sangre era espeluznante en extremo, y daba un aspecto tan singular a los semblantes de los que allí entraban, que pocos eran los de la reunión que se atrevieran a poner el pie, por nada del mundo, en su recinto. También en aquella habitación era donde estaba, contra la pared occidental, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba a un lado y a otro con sordo, pesado, monótono sonido, y cuando la aguja de los minutos había dado la vuelta a la esfera y había de sonar la hora, salía de los broncíneos pulmones del reloj un sonido claro y recio y profundo y sumamente musical, pero de tono tan peculiar y acentuado que a cada transcurso de una hora los músicos de la orquesta se veían obligados a parar momentáneamente su ejecución para escuchar aquel sonido, y de este modo los que bailaban se veían obligados a cesar en sus evoluciones y se producía un breve desconcierto en toda aquella alegre reunión. Y mientras las campanas del reloj sonaban todavía, se observaba que aún los más frívolos se tornaban pálidos, y los de más edad y sosegados se pasaban la mano por la frente, como en confuso fantasear o meditación. Pero en cuanto aquellos ecos habían cesado totalmente, una risa ligera de pronto invadía la asamblea. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían como de su propia nerviosidad y desatino, y se hacían susurrantes juramentos unos a otros, de que el próximo replique del reloj no había de producir en ellos semejante emoción. Y luego, pasado el intervalo de 60 minutos, que comprende 3600 segundos del tiempo que vuela,
No dejaba de venir otro replique de reloj, y entonces se producía el mismo desconcierto y tremor y meditación como antes. Mas a pesar de todo aquello era un regocijado y magnífico festín. Los gustos del príncipe eran singulares. Tenía una vista muy fina para los colores y los efectos. Menospreciaba las exigencias de la moda corriente. Sus planes eran atrevidos y ardientes y sus concepciones relumbraban con varípico esplendor. Algunos hay que lo hubieran tenido por loco. Sus secuaces opinaban que no lo era. Pero era necesario escucharlo y verlo y tocarlo para estar uno seguro de que no lo era. Él había dirigido en gran parte los embellecimientos inmobiliarios de las 7 salas, con ocasión de aquella gran fiesta. Y la guía de su propio gusto había dado su carácter a las máscaras. Tengan por cierto que eran grotescas. Había allí mucho de brillante, de relumbrante, de mordaz, de fantástico, mucho de lo que se ha visto después en Hernani. Había figuras arabescas con miembros y accesorios inapropiados. Había delirantes caprichos como atavíos de locos. Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso, mucho de lo raro, algo de lo terrible y no poco de lo que pudiera haber causado repugnancia. Arriba y abajo de las 7 salas se pavoneaba una muchedumbre de pesadilla. Y ellos, aquellas figuras de pesadilla, andaban por allí contorsionándose, tiñéndose del color de las salas, haciendo que la estrafalaria música pareciera como el eco de sus pasos. Pero pronto, repica otra vez el reloj de ébano que se alza en la sala de terciopelo, y entonces por un momento queda todo parado. Todo guarda silencio menos la voz del reloj. Las figuras de pesadilla se quedan yertas, atascadas, pero los ecos del repique van muriendo. No han durado sino un instante y una ligera risa, medio contenida, se cierne cuando se han extinguido. Y una vez más la música se hincha, los sueños viven, se retuercen de acá para allá más alegremente que nunca, tomando color de las ventanas diversamente teñidas, a través de las cuales se derraman los rayos de los trípodes. Pero en la cámara más occidental de las 7, no hay ahora ninguna máscara que se atreva a entrar, porque la noche se va pasando. Allí se derrama una luz más rubicunda a través de los cristales de color de sangre, y la negrura de los cortinajes teñidos de sable causan terror, y a los que ponen el pie en la negra alfombra, les llega del cercano reloj de ébano un destemplado repique más solemnemente acentuado que el que pueda alcanzar sus oídos cuando se dan a los más lejanos regocijos de las otras salas. Pero en estas otras salas había una densa muchedumbre, y en ellas latía febrilmente el corazón de la vida, y el festín llegaba a remolinar vertiginosamente cuando por fin comenzaron los tañidos de medianoche en el reloj. Y entonces la música cesó, como ya he dicho, y las evoluciones de los que danzaban se apaciguaron, y se produjo una angustiosa suspensión de todas las cosas como antes. Pero ahora tenían que sonar 12 tañidos en la campana del reloj, y por esto ocurrió tal vez, que con el mayor tiempo más porción de pensamiento se insinuó, y las meditaciones de los pensativos que había entre los que se divertían, y quizá por ello también ocurrió que, antes de que los últimos ecos del último tañido se hubieran hundido completamente en el silencio, hubo muchas personas de aquella muchedumbre que habían tenido tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada, que hasta entonces no había llamado la atención de nadie, y al difundirse en un susurro el rumor de aquella nueva presencia, acabó por suscitarse entre todos los presentes un cuchicheo, un murmullo que expresaba la desaprobación y el asombro, y luego, finalmente, el terror, el horror y la repugnancia. En una asamblea de fantasmas como los que he descrito, puede bien suponerse que ninguna aparición ordinaria hubiera excitado aquella sensación. A decir verdad, la licencia carnavalesca de aquella noche era casi limitada, pero la figura en cuestión había superado lo más excesivo y traspasado hasta los límites del equívoco decoro del príncipe. Hay ciertas cuerdas en los corazones, aun en los hombres más temerarios, que no pueden tocarse sin emoción. Aun entre los más descarriados, para quienes la vida y la muerte son igualmente pura chanza, hay cosas con las que no se puede chancear. Toda la concurrencia, en efecto, ya parecía sentir profundamente que en el vestir y en el comportamiento de aquel extraño no había ni gracia ni decencia. Su figura era alta y delgada y se amortajaba de la cabeza a los pies con los ropajes de la tumba. La máscara que ocultaba su rostro estaba compuesta de tal modo para asemejarse al semblante de un rígido cadáver, que hasta el examen más minucioso hubiera hallado dificultad para descubrir el engaño. Y con todo,
Aquello hubiera podido soportarse, si no aprobarse, por parte de los aturdidos disolutos que lo rodeaban, pero es que aquella máscara había llegado hasta el punto de adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban salpicadas de sangre, y su ancha frente, con todas las facciones de su rostro, estaba rociada de aquel horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se posaron en aquella imagen espectral, que con lento y solemne movimiento, como para mejor representar su papel, se pavoneaba de un lado para otro entre los danzantes, se le vio al primer momento estremecerse con una fuerte sacudida, ya de terror, ya de asco. Pero un momento después, su frente enrojeció de ira. «¿Quién se atreve?», preguntó con ronca voz a los cortesanos que estaban junto a él. «¿Quién se atreve a insultarnos con esta mofa blasfema? Prendedlo y desenmascaradlo para que sepamos a quién hemos de colgar al salir el sol de nuestras almenas». En la cámara azul era donde estaba el príncipe con un grupo de pálidos cortesanos junto a él. Al principio, mientras él hablaba, hubo un ligero movimiento de avance del grupo aquel en dirección del intruso, que en tal momento estuvo también al alcance de sus manos y que ahora, con andadura pausada y majestuosa, se iba acercando más al príncipe. Pero por cierto indefinido terror que la loca arrogancia de la máscara había infundido a toda la concurrencia, no se halló a nadie que pusiera mano en él para prenderlo, de tal modo que sin que nadie se lo impidiese, pudo pasar a una yarda de la persona del príncipe, y mientras la vasta asamblea, como por unánime impulso, retrocedía desde los centros de las salas hacia las paredes, él continuó su camino ininterrumpidamente, pero con el mismo paso solemne y mesurado que lo había distinguido desde su aparición, cruzando de la cámara azul a la purpurina, de la purpurina a la verde, de la verde a la anaranjada, igualmente a la blanca y aún de aquí a la de color violeta, antes de que se hubiese producido un movimiento resuelto para detenerlo. Y entonces fue, sin embargo, cuando el príncipe Próspero, enloquecido de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se arrojó precipitadamente cruzando las 6 cámaras, mientras nadie lo seguía por causa de un mortal terror que se había apoderado de todos. Blandía su daga desvainada y se había acercado con rápida impetuosidad a unos 3 o 4 pies de aquella figura que se retiraba, cuando ésta, habiendo alcanzado la extremidad de la cámara de terciopelo, se volvió súbitamente e hizo frente a su perseguidor. Hubo un grito agudo, y la daga cayó centelleando sobre la negra alfombra, en la cual inmediatamente después cayó abatido mortalmente el príncipe Próspero. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, un tropel de convidados se precipitó a un tiempo en la negra habitación y, agarrando la máscara cuya elevada figura se mantenía erguida e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, exhalaron un grito de inexpresable horror al hallar que los ropajes funerarios y la máscara semejante al rostro de un cadáver, que ellos habían sujetado con tan violenta rudeza, no alojaban ninguna forma tangible. Y entonces fue reconocida la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron a los alegres libertinos por las alas de la orgía regadas de sangre, y cada cual murió en la desesperada postura de su caída, y la vida del reloj de ébano se extinguió con la del último de aquellos licenciosos, y las llamas de los trípodes expiraron, y la tiniebla, y la ruina, y la muerte roja tuvieron, sobre todo aquello, ilimitable dominio. Esta ha sido la última historia de la noche. ¿Qué les parece esta última historia sobre la peste y sobre cómo los nobles intentaron refugiarse en sus castillos y en sus muros de una enfermedad que no pudieron mantener a raya? A mí en lo personal me parece fascinante toda esta época y todas estas prácticas que se dieron. De hecho, hay una serie en Netflix que es una ambientación similar, se da también durante la peste y es un grupo de nobles que se van a pasar este tiempo en una hacienda lejana. Se llama Decameron, de hecho es cómica, pero como todo en esta época, nada puede terminar realmente bien. La recomiendo encarecidamente, es bastante buena. Además, entender sobre diferentes pandemias mundiales hace que no nos sintamos tan apocalípticos después de haber vivido el COVID, ¿no? Esto ha sido todo por esta noche. Recuerden que pueden enviar sus historias reales o ficticias a los correos del podcast. Estos son
cuentosdelabruja@gmail.com e historiasdelabrujapodcast@gmail.com. Ambos se encuentran en las notas del podcast acá y pueden ser directamente referenciados desde allí. Recuerden también que pueden compartir este episodio si les gustó con amigos, familiares, si no les gustó con sus peores enemigos, si quieren molestar a un hermano, esto también es una opción. Me despido por esta noche y como es costumbre,